Pasar al tiempo del estudio de la palabra del Señor. Eh, como sabemos, estamos estudiando gracias. Estamos estudiando el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 23, solo que antes de ir a la lectura, hermanos, vamos a orar ahí donde estamos. Así que inclinamos el rostro y oramos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de poder llegar a este tiempo. Rogamos que su Espíritu Santo y sobre todo la luz de su palabra nos dé guía, nos dé el consejo, nos dé esa palabra oportuna que nuestros corazones y nuestra alma necesitan. Señor, llénenos de su Santo Espíritu, guárdenos del mal. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes de ir a la lectura, quisiera introducir el tema de la siguiente manera. Muchos de nosotros, creo que la mayoría, andamos entre los 40 y 20 y algo de años. Por lo tanto, deduzco que la mayoría de los que aquí estamos tenemos nuestra infancia, pero clarita, como que ayer fue. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, si tuvieron hermanos o si tuvieron primos, no me respondan, solo háganse la pregunta ahí mentalmente? ¿Tuvimos algún hermano, algún primo, algún familiar? O si no tiene hermanos, tal vez algún compañero del colegio, de la escuela, del kinder, que era bastante aventajado, bastante vivarachito, bastante oportunista, de que si a usted lo veía tranquilo y veía que a lo mejor dejaba su lapicero ahí, si podía, se lo quitaba. Creo que todos en algún momento tuvimos algún familiar, amigo, compañero que se pasaba de vivo. Y nosotros tratando de portarnos bien, tratando de hacer los consejos que sus papás o sus mamás hacían, o a lo mejor nosotros fuimos los que éramos así, y nuestros hermanos y primos eran los tranquilos y nosotros éramos los aventajados. Hermanos, si usted se recuerda de alguna situación así, o en su niñez, o en su adolescencia, o a lo mejor ya en su vida adulta, en su quehacer diario, en sus estudios universitarios, en el bachillerato o en el trabajo, o en sus negocios, si encuentra algo de esto, hermanos, sí o no que todos en alguna u otra medida nos hemos encontrado a pequeñas situaciones de la vida que son cuando menos injustas. Hey, pero es que yo hice esto, yo hice la tarea, le di copia a aquel, y a aquel le pusieron 10 y a mí me dijeron que yo había copiado. Y a mí me expulsaron, a mí me mandaron la mala nota. Suele estar lleno el mundo y la vida misma de situaciones así. Quizás algunos de ustedes en su trabajo promueven al más haragán, o hay algún compañero que es súper yoyo, súper, ¿cómo le decimos? Adulador, que anda de amistoso con los jefes, pero a la hora de ejecutar los deberes y obligaciones, no es el más diestro. Y usted, que no anda adulando a su jefe, hace todas las metas, cumple su trabajo, llega a lo que tiene que llegar, y a veces quizás más. Y a la hora de promover, en lugar de promoverlo a usted que está dando el 200%, como hoy dicen, hoy está de moda esa palabra, promueven al otro. Suele pasar, suele darse eso. No me quiero meter al tema de los futbolistas porque, ay Dios, ahí es hilar demasiado delgado. Tal vez en el torneo hubo algún arbitraje que se equivocó el hermano, no vio, le pegaron la patada y no la pitó. Solemos reclamar nuestro derecho. Los seres humanos tenemos esa tendencia de decir, hey, pero es que no, él hizo esto y yo hice aquello. E incluso en el caso familiar hay un hermano que es el ponededo. ¿Han tenido algún hermano así? No levante la mano, yo sé que más de alguno sí lo tuvo. Que aquel hacía la travesura, los demás se la guardaban y venía este y los quemaba, decíamos nosotros. Hermanos, hoy vamos a ver cómo Job se harta de todas esas injusticias,
de que vengan, lo señalen, se lo coman vivo. Y decide ir y decide expresar toda su frustración, su dolor naturalmente con quien en realidad tiene que hacerlo. Y ese es con el Señor, como ya sabemos. Usted quizás en su infancia corría a su papá, corría a su mamá y le decía, mira, ve, mi hermana hizo esto y esto y esto. Y a lo mejor era hasta mentira, ¿va? Pero cuando es injusto, queremos que se haga justicia. Hermanos, nuestro juez perfecto es el Señor. Y el rey David lo decía, yo prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de mis enemigos. ¿Por qué David decía eso? Porque David entendía que los que los enemigos iban a ser inmisericordias con él. Ellos iban a acabárselo, iban a hacerlo pedazos. Pero en Dios está la esperanza de que podemos hallar misericordia, perdón, restauración, una luz. No quiere decir que va a ser un camino fácil, para nada va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser duro. Los procesos que a veces Dios o a veces nuestra misma negligencia nos hacen caminar son duros, son crueles, pero en Cristo y nuestra esperanza en Dios, hermanos, allá al fondo hay esperanza. Sabemos que hay una salida. Sabemos que Dios tiene el control y en capítulos anteriores hemos visto el poder de Él y cómo Job reconoce que Dios tiene poder. Vamos al capítulo ahora. Job, capítulo 23. Y me acompañan. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Lo tenemos y si no, ahí me acompañan en la pantalla. Job capítulo 23. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con qué, hermanos, con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Hasta este punto Job estaba cansado ya que lo injuriaran sus amigos, que trataran de entender ellos. Y es chistoso que como los amigos de Job, incluso Job, se cuestionaban la situación en la que estaba metido. Y lejos de ellos, y ya lo hemos hablado en otros sermones, en otras enseñanzas, que ellos eran ajenos a saber lo que estaba pasando espiritualmente, que Dios había dispuesto la prueba que estaba pasando Job, que ni siquiera era Satanás quien tenía la última palabra de llevar el nivel de daño y de sufrimiento al cual Job estaba siendo sometido. Estos amigos de Job, incluso el mismo Job, no sabían qué estaba pasando. O sea, usted y yo sí lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos la revelación completa, porque ya sabemos cómo termina esta historia. Pero Job, que estaba en esos zapatos, no lo sabía. Y llega a un punto donde dice, estoy lleno de amargura. Hermanos, ¿usted ha sentido amargura en su vida?
¿Algunos de ustedes ha sentido que las cosas no le salen como usted quiere? A pesar de que en su prudencia, como dice el proverbio, o en nuestra sabiduría humana, consideramos que hemos hecho las cosas bien. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Aquí sí levantemos la mano. A mí sí me ha pasado. Ya me ha pasado que yo dispongo mi agenda, mi día, y digo, voy a hacer esto primero, esto, aquello, esto, aquello, esto, aquello. Ah, pero para hacer esto implica que haga tal sacrificio y tal. Lo voy a hacer porque quiero hacerlo bien. Y aún tratando de hacer las cosas bien, las cosas salieron tal vez no tan bien, salieron mal. Y hubo quizás algún agente externo o quizás mi misma negligencia o incompetencia la que hicieron que las cosas salieran mal. ¿Y qué surge en nuestros corazones cuando se dan esas cosas? Amargura, hermanos. Quizás algunos tenemos nuestro nivel de amargura muy bajito, que con poco ya andamos perdiendo los estribos, y a lo mejor otros como Job lo tienen bastante alto, porque Job no llegó a expresarse así a la primera prueba que le pasó, sino que ya había pasado días y seguramente meses en esta situación. Y llegó al punto donde dice, estoy lleno de amargura. Voy a hablar con Dios, pero voy a hablar con mi amargura. Ahora, en otro sermón pasado estuvimos hablando si nosotros tenemos la capacidad de poder ir a Dios y expresar lo que hay en nuestro corazón. Concluíamos que sí, podemos hacerlo. Dios ha dado la mayor muestra de amor hacia usted y hacia mí, el mayor reflejo de interés y de preocupación por nosotros de la forma más preciosa y dolorosa que puede haber en este mundo. Y es entregando ¿a quién? A su Hijo Jesús. Ah, hermano Brizuela, entonces Dios me ama tanto que dio a su Hijo. Pongámoslo en esta perspectiva. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano. Sí, levántela, levántela. La minoría. Hermanos que son papás, ¿darían a su único hijo para salvar a la persona que tienen a la par? ¿Para que su hijo pague los errores de otro? Hermanos, somos carne, ninguno lo haría. Quizás ni siquiera necesitamos tener hijos. Pensemos en nosotros mismos. ¿Yo sería capaz de entregarme a mí para pagar por los errores de Cristian? Quizás no lo haría. Mira, voy a orar por vos, Cristian. Salí como podás. Entonces, eso es lo que nuestra naturaleza, esa es nuestra tendencia. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que está dispuesto a dar a su Hijo. ¿Cómo usted va a creer que alguien que está dispuesto a dar a su Hijo para morir por los errores suyos, que usted ni había nacido cuando pasó eso, ni había cometido los errores, pero él sabía que iba a cometer esos errores, da a su Hijo para que pague por ese precio? ¿Cómo va a creer que él, cuando usted se acerque con sus cargas, con sus pruebas, con sus dificultades, con cada una de esas cosas, tal vez no pruebas como las de Job, sino el nivel de las pruebas que usted tiene? Ya lo hemos hablado, las pruebas de Patty no van a ser las mismas de Darela. Y quizás las de Irving no van a ser iguales a las mías. Dios no nos va a dejar ser tentados, dice Pablo, más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, dará también la salida, dice. Si Él nos la pone así de fácil y da a su Hijo, ¿cree que Él no va a escucharle cuando usted venga a su ayuda, a su socorro, a buscarle? Por supuesto que Él va a estar dispuesto. Dios no es un Dios ajeno a su creación y sobre todo a sus hijos. Él sabe que si usted aún no ha recibido a Cristo, pero Él como ve en un presente perfecto, Dios así quiera, y a lo mejor así es, usted que no ha recibido a Cristo, a lo mejor Dios sabe que en un momento lo va a recibir. Como no le va a escuchar si sabe que usted va a ser su hijo? Le va a escuchar. Y así como está dispuesto a escucharle a usted sus quejas, sus preocupaciones, sus argumentos, como dice Job,
Hermano, así iba a escuchar a este hombre. Y vemos que viene Job y dice a sus amigos, ¿quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. O sea, le va a explicar lo que a él le está pasando. Y está diciendo Job en pocas palabras, ¿alguien sabe dónde está sentado Dios para yo ir hacia donde él? Eso habla, hermanos, de un deseo de ir a buscarle, de un deseo de hablarle, de comunicarse con él. Luego vemos, dice, contendería conmigo, en el 6, contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes el que, hermanos, me atendería. Y usted y yo tenemos que agarrarnos de eso, hermanos. ¿Usted cree que Dios le va a sorprender las pruebas y las dificultades que usted tiene? A Dios no le sorprenden si Él es el todopoderoso, el omnipotente, sea que su prueba sea de salud, de economía, familiar, emocional, de identidad, de seguridad, o físico. Qué sé yo cuántas pruebas hay en el mundo, hay N cantidad de pruebas. Y todos los seres humanos estamos expuestos a ellas. Hermanos, el Señor está dispuesto a atendernos antes de contendernos con fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque somos sus hijos, somos su especial tesoro. En otra porción dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido. Y cuando dice pueblo adquirido significa que ahí está la sangre de Cristo pagando el precio suyo y mío para tener este privilegio de ser, como dice aquí Job, Él me atendería. Dios nos quiere atender, hermanos. Él está dispuesto a escucharle, está dispuesto a prestarle atención. Pero ahora tenemos que razonar hacia cada uno de nosotros y preguntarnos, hermanos, ¿qué tan consciente soy de la presencia de Dios en mi siguiente movimiento? En mi siguiente movimiento me refiero, yo ya sé que Dios está atento hacia mí. Ahora, como una relación es de dos, ¿está usted atento hacia lo que Él tiene para usted? ¿Está usted presto a buscarle? Pregúntese a usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que buscó genuinamente a Dios? No me lo diga, quédeselo para usted. Si al igual que como en mi persona me doy cuenta que ya tengo ratitos y quizás, hey, no estoy en mi primer amor. Ya pasé esa etapa y quizás no ando tan cerca de Dios como debería de andarlo. Hermanos, es momento de saber que Dios está atento para atenderte. Así como Él quiere atendernos, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Él. Y vemos a Job más adelante y dice en el 7, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá y no lo veré. ¿Qué está diciendo aquí Job? Está diciendo, Jehová se está escondiendo de mí. Al contrario, está diciendo, mi limitación es tal que si por mí fuera a buscar a Dios, es difícil que yo lo encuentre. Pensemos en lo siguiente. Gracias a quien hoy nosotros, los seres humanos, podemos reconciliar nuestra relación con Dios. ¿Es gracias a nosotros como especie humana que intentamos buscar a Dios? ¿O es porque Dios primeramente dio el primer paso y el interés en restaurarnos mandando a su Hijo? Hermanos, y los fariseos, los escribas y los estudiosos de la ley no pudieron discernir que era Jesucristo. No pudieron entender que era el Hijo de Dios. Mejor las personas de baja condición, los pescadores,
los recaudadores de impuestos, incluso una muchacha que ejercía el oficio más antiguo del mundo, que ya saben cuál es. Ellos vieron el valor de Cristo y entendieron este es el Mesías. Hermanos, el que nosotros busquemos a Dios no inicia porque yo lo busque a Él, está diciendo Job, es porque Él sabe dónde estoy yo y Él vino a mí primero. ¿Cómo lo dice Job? En el 10. Antes dijo Job, yo si lo busco al oriente no lo hallo, si lo busco al poniente tampoco. Si me dicen que el poder de Él estuvo allá, yo no tengo cómo enterarme. 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Primera parte, mas Él conoce mi camino. Hermanos, Jesús, el Espíritu Santo, en el tiempo que estamos de la gracia, Él conoce su camino. Si usted ya le recibió como su único y suficiente Salvador personal, Él conoce su camino. Él sabe si anda caminando bien o sabe si anda caminando mal. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, Él sabe que usted sabe que no le ha querido recibir por X o Y razón. No es importante que yo la sepa. Es una relación entre usted y Dios. Si Dios sabe por qué no le he recibido, hermanos, es sensato para nosotros como seres humanos devolvernos a Él. Porque si por nuestras fuerzas muchas veces nos ocurre cuando venimos acá y hacemos el llamado de la profesión de fe o cuando van a los hermanos evangelismo. Hermano, y querer recibir a Cristo en tu corazón, ¿qué te impide? Muchos suelen decir, es que no estoy preparado. O sea que estamos pensando que nosotros tenemos que prepararnos para ir por Dios, a ir hacia Dios. Hermanos, es un error, porque nuestra tendencia, dice la Biblia, es hacia el mal. Por nosotros mismos no podemos retornar al redil, si lo ponemos en otra analogía. Somos una oveja perdida en el prado. Quienes vieron la caricatura de Heidi se acuerdan qué bonitas las montañas, pero detrás del montón de ovejitas iba un pastor. Y muchas veces a Pedro se le perdieron las ovejitas. Y nosotros somos ovejitas que nos perdemos y somos incapaces, hermanos. Así creamos que somos capaces de devolvernos a Dios. Necesitamos el llamado de atención de Dios para devolvernos. Necesitamos que el pastor, y me refiero a Cristo, venga por nosotros y nos devuelva al redil. La palabra enseña de que como ovejas o nos llaman con la vara o nos llaman con el cayado. Desde Capilla sabemos qué significa eso. La vara, bueno, la vara que usa el pastor al final tiene una punta y al final y en el otro extremo un gancho. Con el gancho, hey, te estás alejando, Dani, vení para acá. Y te jala aquí, te pone aquí en la nuca el gancho para que te acerques a él. Ah, ¿no querés? Te da tu leñazo, te quiebra la patita y te devolves a él. A nuestra realidad. Hermanos, nosotros somos incapaces como hombres de llegar al conocer. Hey, púyame, de veras que la estoy regando mucho, me voy a devolver a Dios. No espere a que usted tenga todo arreglado para acercarse a Dios. Acepte el llamado de Dios ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces el ahora es el callado de Dios, o sea, es el ganchito, es con bracito aquí, vení para acá, Jesús Brizuela, aquí te quiero en este redil. Y no que ya andes perdido y te espere un horrendo destino y Dios en su misericordia, bueno, te voy a quebrar la patita, te voy a llamar con fuerza, contendiendo, así como dice Job acá. Hermano, le va a doler más, va a sufrir más, va a perder más su tiempo, va a traer sufrimiento a usted. Y naturalmente, cuando uno sufre, ¿quién más sufre, hermanos? ¿Quién para ti? Nuestra familia. Los que están alrededor de nosotros.
Ninguno de los que aquí estamos somos ajenos al mundo, es mentira. Aquí yo creo que el único ermitaño es el de Chalate y creo que hasta él tiene familia que le ha de dar para comer. Todos tenemos a alguien, invariablemente si nos llevamos bien con nuestra familia o nos llevamos mal, alguien está ahí con nosotros. Y el error nuestro, hermanos, va a acarrear consecuencias a los que están alrededor de nosotros. Y Job nos está enseñando, sin querernos enseñar eso, que nosotros estamos a la vista de Dios, el camino nuestro está a la mano de Dios y que no podemos acercarnos a Él si Él no nos llama, si Él no nos acerca. Pero entonces va a decir uno, pero entonces Dios no me va a llamar a mí. A todos nos llama, hermanos. Prueba de ello, la mayoría de aquí, hasta el más escéptico, no puede negar la presencia de Dios. Si cuando estemos allá en el final juicio y estemos rindiendo cuentas, hermanos, no va a haber uno que va a tener excusa, es que no tenía cómo conocer a Dios. Todos, hasta el más resentido con la iglesia, sabe que existe Dios. Y si se aleja es porque ha tenido alguna diferencia con X o Y persona, pero no porque Dios te defraudó. Y ahora vamos más adelante. Job dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las pruebas, hermano, y la palabra del Señor nos enseña, las pruebas fortalecen nuestra fe. ¿Y cómo es eso, hermanos? La fe no se prueba en la zona de confort. La fe se prueba en la dificultad, hermanos. Pregúntenselo a todos los discípulos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos a cruzarse el mar de Galilea? Y iban ellos solitos en la barca y empezó la tempestad. Ellos sentían que ya se iban a morir. Y al fondo apareció Jesucristo, caminando sobre el mar. Algunos dijeron es un fantasma. Otro dijo, no, es el Señor, allá viene. Y Pedro le dijo, Señor, déjame ir a ti. Y probó el poder de Dios de primera mano, hermanos. Usted y yo en nuestra vida hemos probado el poder de Dios de primera mano. Al nivel de nuestras pruebas, valga la redundancia. Es un error pensar, que porque a Irving le pasó eso. No, hombre, eso no es nada lo que me pasó a mí. Es arrogancia y necedad. ¿Por qué es arrogancia y necedad? Porque Dios no tiene una relación, por decirle así, proporcional al logro de otro, sino que es individual entre cada uno de nosotros. No sé si me explico. Dios sabe que la prueba que aqueja a Cristian es igual de tormentosa como la que me atormenta a mí. Pero si nosotros nos ponemos en una postura que no nos corresponde, que es la de un juez, de ponderar cuál prueba es más grande, hermanos, estamos ostentando una posición que no nos corresponde. Y el hacer eso es arrogancia, es soberbia, es altanería, porque ese puesto le corresponde a Dios. Y Dios, que tiene la potestad de decir si mi prueba es más grande que la de Cristian o la de Cristian más grande que la mía, no viene a poner en balanza ambas, sino que al contrario viene a ayudar a Cristian y me viene a ayudar a mí. Entonces, ¿quién soy yo como tercero X para venir a ponderar las pruebas de cada uno? Todas las pruebas son difíciles y ponen, valga la redundancia, a prueba nuestra fe. Y es ahí donde Job entiende, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque Job seguramente en este tiempo hizo una remembranza de su vida. ¿Será que cometió un error aquí, un error allá, un error acá? Y empezó a escudriñar su vida. Y empieza a pensar ya de manera diferente, este no es quizás un castigo de Dios, sino es una prueba que Dios está trayendo a mi vida. Recordemos qué pensaba Dios de Job sin que Job lo supiera. Vamos al capítulo 1, por si se nos olvidó.
Job, y ya se me está acabando el tiempo. ¿Lo tiene, hermanos? Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y era cómo, hermanos? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atributos, hermanos, que qué tremendo este hombre. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le vino una prueba altamente difícil. Él confiaba, me probará y saldré como oro. Hermano, usted sabe cuándo usted metió la pata y cuándo usted está siendo víctima de un escenario injusto. No se defienda, deje que Dios obre en su vida. Porque Él al probarlo va a ver si hay oro en nosotros. Cuando me refiero a si hay oro, es si hay verdad en cada uno de nosotros. Si hay integridad en nuestros corazones. Hermano, y eso es parte del Evangelio de Cristo. El Evangelio es ir contracorriente. A todo el mundo le gustan las cosas fáciles, lo más light posible y lo más aventajado posible. Perdón el mal ejemplo, aquí hay un adagio en el mundo que dice que el que no tranza, ¿no qué? No avanza. ¿Por qué? Porque tratamos de ir más adelante del otro. Hey, si este lapicero valía, me costó una cora. Voy a decirle a aquel al jefe, si él me mandó y me dio un dinero y no me dieron factura, no valía una cora, valía 50 centavos. Ya me quedé con una cora yo, por decir un ejemplo minúsculo. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si yo soy infiel con un lapicero chiquito, imagínese si a la hora de un negocio grande te ofrecen una comisión tipo, perdónenme, no, mejor no lo digo. Estaba pensando no, en Argentina no. Con la albiceleste, ojalá gane. Perdónenme, estaba pensando en quienes vieron Betty la Fea, que le ofrecieron una comisión y un rollo ahí, va. Un pisto, algo así, va. Entonces, perdonen, va. Yo sé que no es el entorno. Entonces, y la muchacha ahí dijo que no. Hermanos, si a usted una cora lo tienta, imagínese si le ofrecen ya no cifras de 10, decenas, centenas. Hey, si lograste esta venta, si metes esto aquí, si metes este producto, hey, te vas a ganar una comisión de 900 pesos, 1000 pesos. Pero usted sabe que el producto no es de alta calidad y lo está vendiendo como de alta calidad. Hermano, a la hora de ser probado, usted no es oro, hermano. A la hora de decir la verdad, si usted, y por eso yo mis respetos a los que ejercen tu oficio, Marcela, a los abogados, porque yo quizás no pudiera ser abogado, porque el abogado, yo estaba viendo que o defiende al delincuente o defiende a la víctima. Imagínese usted siendo cristiano, hijo de Dios, genuino, viene alguien que te pide, Marcela, mire, yo hice esto, pero usted póngale números a este cheque, licenciada. Pone a prueba tu fe. El mundo te dice, te llegó el negocio de la vida. Aquí vas a salir de pobre. Pero en Cristo no es así, hermanos. Y es eso la esencia de lo que quiero compartirles. No sé si me doy a entender. Que Job sabía y analizaba su vida y decía, si es que yo no le he regado, hombre, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, muchos de nosotros, al analizar nuestra vida y ver y ponernos en balanza, yo reconozco, hey, puchica, la regué aquí bajé la calidad del acero o alguna cuestión en mi área, va, por decirle así. Me quedé con el mínimo que la norma permite, va. Uno es consciente. ¿Y qué nos toca si es así? Ir a Dios y pedir misericordia y aprender la lección y aprender a hacer las cosas con integridad, con honradez, con valores. No sé si me explico. Ahora,
Si por lo contrario el mundo te enseña, si aquel tonto te lo bajaste, seguiste bajando, buscando otro mundo a quien sacarle pisto, a quien sacarle ventaja. Hermanos, ese es el día a día allá afuera. Y allá afuera, eso es lo que muchos enseñan. La palabra de Dios no enseña eso. Job puso en balanza su vida y vio que no la había regado. Aún así, sabiendo Job que era inocente, que no había hecho nada, mire las expresiones de él. Verso 11. Mis pies han seguido sus pisadas. Está hablando de él que siguió las pisadas de Cristo, de Dios, de Jehová. Guardé su camino y no me qué, hermanos, no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, paréntesis, ¿podemos nosotros hablar así de cada uno de nosotros? Jesús Antonio, ¿has guardado la palabra de Dios en tu caminar? Yo no puedo hablar como Job habló. Y así cada uno de nosotros evaluémonos. Pero en el caso particular de Job, sí había guardado su palabra. Aún habiéndola guardado, mire cuán consciente era Job de la condición de él de hombre a la par de Dios. Versículo 13 para ir finalizando. Pero si él determina una cosa, ¿quién qué, hermanos? ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Hermanos, eso denota que Job, a pesar de ser consciente de su situación, era también altamente consciente de la potestad y señoría de Dios. Sabía que Él era rey, Él es el Señor. Y si quiere un ejemplo más fuerte que el de Job, este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era el Señor Jesucristo culpable? ¿Merecía la cruz Él? No la merecía. En Getsemaní vino y le dijo a su padre cuando estaba orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego corona, pero hágase tu voluntad. Jesús tenía miedo. Jesús tenía temor. ¿Y quién de nosotros, al saber que dentro de una hora vamos a encontrar la muerte por A o B o X, vamos a andar bien tranquilos de aquí a 2 horas? Ninguno, hermanos. La angustia nos ahogaría. Y nuestro Señor Jesucristo, si Job era inocente y era recto, imagínese nuestro Señor Jesucristo. Y aún así fue a la cruz. Ahora póngase usted y me pongo yo, hermano. Quizás nosotros no somos pandos, no somos rectos, hermano. Y aún así Dios tiene misericordia de usted y de mí y no nos consume. ¿Qué espera para recibir el llamado de Dios? ¿Qué espera para que cuando Dios vea su camino, usted se acerque como una oveja obediente hacia Él? Espera tremendo juicio, horrenda cosa. Hermanos, es una necedad mayúscula, grande, seguir alejados del camino del Señor. Cuando sabiendo que no somos justos, Dios en su infinita misericordia no nos consume, hermanos. Vaya, si usted y yo nos la picamos de vivo, hasta por conveniencia, le conviene estar del lado de Dios. Y no, la palabra de Él nos enseña que apartados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, devolvámonos al redil. Dejemos que Dios transforme nuestro lamento en baile. Y no Él mismo en los primeros versículos nos denota que nos va a atender. Él puede atendernos antes de tirarnos juicio. Él sabe que usted y yo quizás no somos rectos como Job, pero necesitamos restauración. Necesitamos ser renovados en Él. Él está atento. La pregunta, y con esto cierro, ¿será que yo no estoy atento? ¿Será que yo necesito volver mis ojos y aceptar el llamado que Dios está haciendo a mi vida? La decisión es suya y mía.
Inclinamos el rostro, hermanos, oramos. Amantísimo Padre Celestial, buen Dios y Padre de misericordias, gracias por ser bueno, gracias por ser fiel. Perdone mis errores, Padre Santo. Perdone cada una de las metidas de pata que he tenido yo delante suyo, delante de mi prójimo y delante de nuestros hermanos y familiares. Señor, guárdenos del error, guárdenos de lo que no le honra, Padre Celestial, guárdenos de la falta de integridad. Señor, que su Espíritu Santo nos guarde y nos ilumine, que nos enseñe y nos proteja. Padre, ayúdenos a ser conscientes, Padre, de que aún por sobre todas las cosas usted tiene la última potestad. Y lo que usted desea, eso hace, Padre. Lo que usted deseó, eso se hizo, Padre Celestial. Que su misericordia esté con nosotros. Que su favor nos abrace, Padre eterno. Y que podamos estar firmes, Padre. Y que al pasar las pruebas podamos ser como el oro, Padre Santo. Ser oro, Padre. Padre, guarde a cada uno de mis hermanos en cada una de las situaciones que ellos se encuentren. Perdónenos por alejar nuestra vista de usted. Ayúdenos a volvernos. Ayúdenos a saber dirigir nuestra vida. Sea usted quien la guíe. Sea usted quien la oriente, Padre Santo. Guárdenos, protégenos e ilumínanos. Porque usted es bueno, Padre Celestial. Porque usted es fiel. Alabamos su nombre, Señor. Lo bendecimos. Perdone la necedad de nuestros labios, perdone la necedad de nuestros ojos y la pretensión de nuestra mente, Padre. Ayúdenos a apartarnos de la vanidad, de la soberbia y ayúdenos a ser conscientes de que usted está ahí. Ahora, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere entregar su vida a Jesús y decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador, levante su mano. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón. Habrá alguien que quiera entregar su vida al único que dio la sangre por usted, a nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguien que quiera entregarle su vida. Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, decir, Señor, yo me he apartado, necesito volverme a su redil. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor, porque los que estamos somos tus hijos. Perdónenos si aún en nuestro corazón ha habido resistencia y nos hemos resistido a tu llamado. Señor, guárdenos a todos en el hueco de su mano. Llévenos en paz a casa o a nuestros destinos. Guárdenos del mal y que su Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a decir que Él es fiel y por eso le alabamos, por su fidelidad. Le cantamos, Señor. Vamos con sus manos. Reconocemos que tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Vamos a decir, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy.
vez más, solo ustedes, vamos. Señor era fiel y... A ver, puede decirle más fuerte a él, vamos. Señor era fiel y... Ahora todos juntos, gente. Gente de toda lengua y nación. Generación A generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, 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 oh. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, eres fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia. Vamos, no se canse de agradecerle. Dígale, Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Gente de toda lengua y nación, generación